Salmos 49, verso 1. ¿Sí? Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 20. Y dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos los del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren y que pertenecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros las riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generaciones. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirán su buen parecer y el sol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta su gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y entiende, semejante es a las bestias que perecen. A mí este capítulo 49, realmente habla está hablando acerca de la insensatez de confiar en las riquezas. ¿Sí? ¿Y qué es un hombre insensato? A ver, Samuel, ¿qué es un hombre insensato? Que no tiene sentido común, ¿ok? Megan, ¿para ti qué es el insensato? Algo que se te ocurra que tú digas, a ver, pregúntale a tu abuelita, dile, ¿qué sería? Que es lo contrario a la prudencia. ¿Sí? Y fíjense aquí, en el verso 1, segunda parte, dice, escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Cuántos de ustedes aquí son habitantes de este mundo? ¿Hay uno que no? Para sacarlo, ¿eh? ¿Verdad que todos? Todos somos habitantes de este mundo, ¿eh? Y sabes que en este capítulo normalmente vemos que en Salmos, en el capítulo, aquí vemos en el 49 y en el siguiente, estamos hablando, vemos en los Salmos que hablan acerca de alabar, vemos que está hablando acerca y aquí cambia. Y está hablando casi como una predicación en este capítulo. ¿Sí? Y dice, y se voltea y dice en el 49, dice, oíd esto, pueblos todos. ¿Sí? Escuchad, habitantes todos del mundo.
así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Y dice, mi boca hablará ¿qué? Sabiduría, ¿sí? Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Dice, inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Sí? Y yo quiero detenerme ahí. ¿Qué dice? ¿Por qué pon tu nombre ahí? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Sí. Yo te hago una pregunta, y vemos en el mundo esto. Vemos que en el mundo las personas trabajan todos los días, los trabajos cada vez están más, los tiempos más agotadores, vamos a llamarle, te quieren todo el tiempo ahí y está cambiando. Y ha cambiado cada vez. ¿Sí? Y yo me hago una pregunta. Muchas veces conocemos a Dios como nuestro Salvador, pero realmente no le confiamos lo que es en el área de las finanzas. ¿Quién es tu sustento? Hazte esa pregunta. Sí. Yo me acuerdo en una ocasión, uno va creciendo y cuando vas creciendo en fe, vas conociendo. Pero yo recuerdo una ocasión en especial donde yo dije, ay Dios, ¿cómo fuiste tú así? Y me acuerdo que Noemí la tenían que operar cuando no podíamos tener hijos. 3 años quisimos esperarnos y los otros 3 años no fueron que queríamos, sino fueron 3 años donde no podíamos tener hijos. Y recuerdo que se le hizo una serie de estudios, estuvimos en Durango, en ese inter, regresamos, fuimos a ginecólogos en Durango, aquí, y nada, y todos no daban con el clavo. Sí. Y en eso habíamos dejado de ir con su doctor por algo muy sencillo, o sea, que eran por unas pastillas. No, sí fue en ese, ¿verdad? Unas pastillas y dejamos de ir. Y platicando un día Noemí, yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a regresar con fulanito, le digo. Sí. Y empezamos a platicar, fuimos con él, platicamos, era nuestro amigo, y empezamos a platicar, ¿no? Y se rió y todo, empezamos ahí a conversar. Le llevamos la serie de estudios, ¿y qué creen que hizo? Agarró los estudios, los echó a un lado y me dijo, nada más quiero que te hagas este estudio, no me importan esos. Bueno, obedecimos a lo que él nos dijo. Y recuerdo que ahí ya dimos con qué era, me dice, ella tenía de nacimiento una trompa donde la tenía volteada, o sea, no estaba pegada y no, el óvulo no podía caer, vamos a llamar. ¿Sí? Entonces dice, tú puedes ovular y nunca vas a poder tener un hijo porque no entra. Entonces lo que hicieron, nada más la trompa la llevaron y la cosieron donde pudiera caer. ¿Sí? Y fue eso. Y rapidísimo fue ahora. Estábamos sentados en su escritorio y me acuerdo que me dijo, no hay otra solución más que ella entre a quirófano. Sí. Nosotros teníamos ya en ese entonces, yo 26 años, ella 27,
Y me acuerdo que estábamos ahí en el quirófano, en el escritorio, y dentro de mí pasó, operación tiene un costo, ¿cierto o no? Y ya le dije, oiga, doctor, ¿y cuánto va a salir? ¿Y cuánto esto? Porque yo decía, pues esto no planeábamos con esto. Y me hizo una pregunta y me dijo, nada más me tendrías, le dije, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Me dice, tú me tendrías que decir, pero podríamos entrar el día en esta semana, en estos días. Hagan de cuenta que mi mente parecía calculadora, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, pero me tienes que decidir ya. Yo me quedé así y me quedé pensando. Ella se me volteó a ver. Y les voy a decir algo. Le dije, yo estaba en ese momento, yo estaba, Dios, ¿qué hago? Y hubo una fe en mí, una confianza que yo dije, se opera. Sí. Y le dije, Doc, que se opere lo más rápido. Y a final de cuentas yo dije, teníamos un carrito, lo vendo y podemos hacer cosas. Pues se opera, entró lo que era a la tarjeta y todo, tenía casi fue en el corte y teníamos un mes para pagar. Y pues yo en ese mes yo estaba confiando y todo y yo decía, ay caray, pues voy a confiar, no lo tengo, pero va. Y empezaba, pasaban los días y nada. ¿Sí? Y yo decía, híjoles. Y yo ya estaba buscando y ver para yo poner en venta mi carro. Y en eso, pero ya eran los últimos días, ¿eh? Y yo sabía que mi carro iba a salir rápido y dije, con eso pago y ya, ¿no? Y me acuerdo que en ese sentido yo decía, Dios, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y yo me acuerdo que ya estaban los días y hagan de cuenta que ya hasta las horas. Yo decía, ¿qué pasó? Llegó el día de corte, un día antes del día de corte. Y yo diciendo, no, fui a comprar mi de este rápido para venderlo. Y cuando regreso, me hablan y me dicen, oye, Johnny, te mandaron esta ofrenda para ti y para Noemí. Sí. Y escúchenme algo, a nadie le habíamos dicho mi esposa y yo el costo de la operación con pesos. Nos dan un cheque, venía la cantidad con pesos. Yo me volteo y yo me quedé, le dije, nadie sabía más que ella y yo el costo de la operación. Sí. ¿Y sabes qué? Una cosa aprendí. Él es mi sustento, ¿eh? Pero ¿cuántos saben que la forma de Dios no es conforme uno lo quiere? Sí. Muchas veces uno dice, Dios, pero es que, y queremos que las ventanas de los cielos se abran, caiga bendición, derrame como un rayo y caiga en el momento exacto cuando tú quieres o cuando yo quiero. Sí. ¿Y sabes un qué? Es un tiempo. ¿Y sabes cuál es? Su tiempo. Y yo me volteé con Dios en esa plática ya cuando suplió y le dije, Dios, tú has sido fiel. Y le dije,
¿No pudo haber llegado una semana antes para no estar todo estresado? ¿No pudo haber llegado 2 semanas o algo en vez de que luego? Y yo nomás sentí en mi espíritu, ¿en quién confías? ¿Sí? ¿En quién confías? ¿Sí? Y yo traje para representar un poquito. Ven, Nevai. Ahorita lo vemos firme, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaría si le quitamos uno de acá? ¿Eh? ¿Por qué? Porque déjenme decir, así es nuestra vida, ¿eh? Ahora, está bien armado. Muchas veces nos encontramos vidas chimuelas, ¿eh? Y dices, ¿por qué chimuelos? Porque estamos viendo la torre. ¿Y qué pasaría? Le podemos quitar aquí o acá y ya podemos ir quitando. Por un decir, quita ese. Ahora, ya le falta un hueco, ¿no? ¿Sí? Pero muchas veces, quita este o el otro, el que tú quieras saber. Quedito. ¿Estamos así en la vida? Sí. Ponlos en el suelo. Sí. ¿Y qué pasaría si a mí se me ocurre y decir, es que ya quiero quitar el de en medio? ¿Qué pasaría? Se va a caer. Yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu hijo, tus hijos? Muchas veces queremos que Dios esté ahí y que esté sosteniéndonos, pero tú estás quite y quite. Sí. Y no confiamos en que Él, y estamos ahí batallándole, pero ay, es que Señor, ¿no se han topado con gente que le dicen, ¿cómo estás? Pues ahí llevándola, caminando. ¿Sabes una cosa? ¿Quién es Dios para ti, Sí. Cada uno de ustedes, cada uno de sus hijos, la seguridad tiene que venir por parte de Dios. ¿Sí? Ahí está don Alfredo y la señora, y está su nieta. Pero escúchenme bien, cada uno de ellos tiene que confiar en Dios como su Señor y su Salvador. Y escuchen esto, como su proveedor. Porque ¿cuántos saben que las necesidades de los señores Romero no son las mismas que de Megan? ¿Saben por qué? Por la edad. Megan ahorita está fuerte, se puede parar, puede correr, va a la escuela, va al gimnasio, lo que quiera. Y los señores Romero dicen, ay, yo con trabajos me puedo parar. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque la realidad es que las necesidades de cada uno de nosotros son diferentes. ¿Sí? Las necesidades de Genaro van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Tú puedes correr y Genaro dice, pues yo quisiera correr. Y no es malo. Pero las necesidades son diferentes. ¿Por qué? Yo hace 20 años podía hacer cosas que hoy en día ya me cuestan. Sí. Ya dentro de poco me van a ver con lentes. Nos reímos, pero miren, yo ya me cachaba que cuando yo veía, a mí me cuesta ya leer esto, ¿Sí? Porque esta letra yo empiezo, y si volteo rápido y nomás a verla, veo en tercera dimensión. Se me acercaba un niño, ¡ay!
y yo como que no te me acerques tanto y luego ya así. ¿En serio? Hace 20 años no me pasaba eso. Las necesidades van cambiando. Sí. Y yo te quiero decir algo. ¿Vas a ser un hombre prudente o un hombre insensato? ¿En que vas a confiar en las riquezas o vas a confiar en Dios? ¿Vas a confiar en tu negocio, en tu trabajo, en lo que puedes hacer, en tu intelecto? ¿O vas a descansar en Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Versículo 6. Los que confían en los bienes, subraya bien eso, Los que confían en los bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Sí? Cristo pagó por tu vida, y tú no puedes comprar eso con nada de lo que tú tengas en esta tierra, porque fue un precio que fue pagado con su sangre. ¿Sí? Verso 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato. Escucha esto, ¿Qué dice? Pues verán que aún los sabios mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y escuchen esto, y dejan a otros sus riquezas. ¿Han visto a alguien esto? Acaparan durante su vida, acaparan y acaparan y acaparan, amontonan y su vida está en ganar, en ganar, en ganar, en qué poder poseer, ponerle nombre a terrenos, casas, carros. ¿Y de qué sirve? Y después, y es que se murió, le dio un infarto. ¿Y a quién heredó? No, pues no tenía nadie. Sí. ¿De qué nos sirve? ¿De qué te sirve? Sí. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio. Me salto versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones serán para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura con todo. Sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Sí? Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta su gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Yo te quiero preguntar a ti, hermano, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que te pueden heredar? ¿En lo que puedes lograr? ¿En lo que puedes hacer? Sí. Y les voy a decir esto, que lo he visto por años.
Muchos conocen a Dios como su Salvador, pero no como su proveedor. Sí. Dios te provee. Acompáñenme tantito a Mateo 10:24, por favor. Y dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían ¿en qué? En las riquezas. Mateo 10:24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. ¿Mande? Marcos 10:24. Le digo, hoy traigo volteado todos. Marcos 10:24, perdón. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijo, cuán difícil es entrar el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? Cuán difícil. Cuán difícil. Ahora, la Biblia dice que es difícil, ¿no? Pero escúchenme bien, no nos cierra la puerta, ¿eh? Sí. Dice, cuán difícil. ¿Qué es lo que quiere Él? ¿Dios está peleado con el dinero? No. Sí. Él es el dueño de todo, el oro y el ganado sobre 1000 montes. Dios no está peleado con que tú crezcas económicamente. ¿Dónde está puesto tu corazón? El énfasis es, ¿cuál es el motivo de esas riquezas? ¿Para engrandecerte? ¿Para que tú puedas decir, mira, iba fulanito? ¿O realmente el corazón esté correcto? Y tú puedas decir, ¿sabes qué? Lo que tengo es porque Dios es mi proveedor. ¿Sí? Satanás, amados, es imitador, ¿eh? No es creador. Dios puede darte creatividad para hacer negocios. Dios puede darte sabiduría para implementar un negocio, para hacer crecer un negocio. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? ¿En el yo o en él? Sí. ¿Por qué? Yo me acuerdo que una vez un maestro en la escuela dijo, es bien fácil dar el diezmo de 10 pesos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya son cantidades grandes? Y se voltea uno y dice, es que Dios, yo con esto podría hacer algo. Y no es que Dios pida dádivas, ¿eh? Dios pide tu corazón. Yo recuerdo un día en la sierra. Yo me acuerdo que yo estando ahí, levantaron una ofrenda. Acabé de compartir, levantaron una ofrenda. Y era una bolsita. ¿Y sabes qué es de la ofrenda que más me acuerdo en toda mi vida? Era una bolsita de plástico chiquita.
y eran unas monedas. La verdad, no habrían sido unos 20 pesos en monedas. Y me acuerdo que acabé de compartir, se levantó una ofrenda y llega el pastor, tenía un saco y saca una bolsita. Y me dice, hermano, queremos bendecirlo. Y yo le dije, no es necesario, hermano. Le dije, nosotros venimos aquí por amor a ustedes. Y habló con sabiduría. Y me dijo, hermano, yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y yo cuando dijo eso, me quedé callado. Y me dijo, Dios da al que siembra. Y me dijo, yo sé que esto no es mucho, pero creemos en la palabra de Dios, que va a abrir los cielos, va a derramar bendición sobre esta tierra y va a bendecir. Le dije, pastor, no me tenía que decir tanto, deme esa bolsita. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Si no, yo les robaba a ellos. Dices, ¿de qué les está robando? De la bendición que Dios quiere hacer en sus vidas. Que muchas veces nosotros pensamos y decimos, es que cómo Dios quiere hacerse fiel en la vida de cada uno de ustedes. Dios quiere hacerse fiel aún en tu juventud, en un adolescente, donde Dios puede hacer una obra en ellos, donde tú dices, ni jamás pensado, pero se levanta un hombre, una mujer que estén dispuestos a vivir para Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿En quién vamos a confiar? ¿Dónde vas a poner tu esperanza, tu confianza? Mientras todo aquí está arriba, está bien a gusto, ¿verdad? Y puede decir, sí, Señor, ahí está bien, no pasa nada, y hasta le haces, ¿verdad? Uno más. Sí, 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 sí. Pero así andamos en la vida, ¿eh? Andamos sin rumbo, andamos sin nada y poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Creyendo que amontonar es correcto. No tiene nada de malo, pero ¿dónde está puesto tu confianza? ¿Cómo están tus cimientos? ¿Cómo están los cimientos de tu hijo? Porque escúchame bien, si yo hiciera esto, ¿los alcanzan a ver? ¿Eh? Y muchas veces embetunamos así, ¿eh? Pero los cimientos no están los correctos. Muchas veces ponemos cosas alrededor donde aparentemente tapan la realidad. Y déjenme decirles, voy a poner a simbolizar esta parte como un edificio. Este edificio es más probable que se derrumbe a que permanezca. Sí. Este es, yo que sé dónde lo quitaron, que lo veo y digo, está más pegado para acá, se va a derrumbar, no va a permanecer. Si Dios es tu confianza, va a permanecer. Sí. Porque realmente Él es quien hace. Ayúdame, Nevay.
Fíjense, ahí no la toques. Se va a caer, ¿eh? Y escúchenme bien. ¿Cuándo? No lo sé, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo tarde? Gracias. No lo sé, ¿eh? Pero apúntame ese ventilador hacia acá, sí. Súbele, a ver, al ventilador. ¿Ok? Y yo les puedo decir algo y tú dices, ay, joles. Gracias ahí si quieres. ¿Sí? Y uno puede decir, pues se ve bien, ¿eh? Pero escúchame, mira. ¿Qué dices, Megan? ¿Se cae o no se cae? Se va a caer. Y dices, pero es una joven hablando. Puedo traer un niño y les voy a decir, ¿y qué creen que me va a decir? Sí. Y me van a estar diciendo desde allá atrás sus caras, lo vas a tumbar, se va a estar cayendo. Amados, te quiero decir algo. Si tu vida no está puesta sobre la roca, va a llegar un momento donde se va a caer, ¿eh? Aguas con los cimientos que pongan. ¿Y saben por qué Dios pone y hace tanto énfasis en el área económica? Porque es ahí donde va a estar tu corazón. Dices, pero es que yo no creo. No es de que creas o no, ¿eh? Yo puedo creer que este se va a permanecer parado, ¿eh? Les voy a decir algo. Si yo le hubiera dejado estos un poquito más arriba, los otros se hubiera caído, ¿eh? Sí. ¿En dónde van a poner tu confianza? Y yo traía esta palabra, ¿eh? Sí. Vayan a Job 31:24. Espero que ahora sí sea Job. Ya de 3:3 ya sería el colmo. Job 31:24. Les digo, los lentes. Job 31:24. Si puse en el oro mi esperanza, ¿estamos bien? Eso. ¿Ve? Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, se me alegra. Y si me alegrare de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si le he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó, ¿en dónde? En lo secreto. Y mi boca besó mi mano, esto también será maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Sí? Y puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Díganme si no esto es lo que pelea el mundo, ¿eh? ¿Quién trae mejor carro? ¿Quién trae mejor casa? ¿A qué marcas vistes? Y no tiene nada de malo, ¿eh? Pero hay gente que las trae y no tiene. ¿Sí? No tiene nada de malo que tú traigas una marca, ¿eh? No tiene nada de malo. Pero si tu confianza está en lo que traes puesto, o en lo que tienes en casa, o en tu carro, ¿sí? Porque habría negado al Dios soberano. ¿Sí? ¿Dónde está puesta?
Tu confianza. Segunda de Corintios 9, versos 6 y 7 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Esto es una verdad, ¿eh? Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. ¿Sí? Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una ley, ¿eh? Sí. ¿Tú sabías que aún en las empresas destinan esto? Porque saben de esa ley. Sí. Yo traje aquí 2 palitas. Sí. Estas 2 palitas son para el jardín. Sí. Ahora, con esta está bien cómoda para las macetas chiquitas. Pero si tú quieres hacer algo, un hoyo más grande para un arbolito, está mejor esta. Porque la realidad es que con esta te vas a tardar un montonal. Sí. Y yo te hago una pregunta. Muchas veces vemos las palas, Dios lo simboliza a siembra. Sí. Y yo te hago esta pregunta. Sí. ¿Cuál es tu corazón? Y yo les voy a decir algo, ¿eh? ¿Sabes que muchas congregaciones dejan de hablar del dinero por temor a? Sí. Pero yo creo una cosa. Sí. Y hemos sido enseñados en estas cosas. Yo les di el ejemplo de este pastor en la sierra. Si yo no les hablo de esto, les dejaría de hablar toda la palabra. Sí. Y esto es en beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Después te recomiendo leer Malaquías. ¿Sí? Se dice que cada 5 versículos de la Biblia, Dios toca algo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toca acerca del dinero. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Por nuestro corazón. Sí. Por tu corazón. Para que no se envanezca y me trae los pies en la tierra. ¿Quién es mi proveedor? Dios puede hacer que se nos quite todo así, ¿eh? Ahora, Dios te puede dar y lo que tú te puedes tardar, Dios lo puede hacer así, ¿eh? ¿Por qué? Cada quien es diferente. Sí. Termino con esto. Yo no lo había visto tan real. Y yo me acuerdo una vez desde el avión, me dijeron, esta zona de los choles y esta zona de los chol y el quetzal. ¿Sí? Y yo veía una zona seca, árida, y la otra con cafetales. Y yo decía, pues no es lo mismo. Y de verdad, la línea estaba marcada en el cerro, ¿eh? Y mi amigo que ha caminado por mucho tiempo ha sido misionero ahí. Su padre ha sido misionero desde hace muchos años. Este hombre ya es mayor, tiene unos 70 años, yo creo ahorita. Y yo le platicaba y le decía, oye, ¿por qué hay esta diferencia tan enorme?
Y me decía mi amigo, dice, yo tengo aquí en esta sierra caminando alrededor de 50, como 60 años, dice, desde que era niño, dice, con mi padre. Dice, y mi padre, desde con mi padre había una cosa, y nada más sencillamente fue una cosa. Dice, unos quisieron obedecer lo que decía la palabra y otros no quisieron obedecer lo que decía Dios. Dice, y puedes decir que es la misma tierra, pero en un lado llueve y en el otro lado no cae bendición. Dice, es lo que hace la línea, la diferencia. Esta parte, vamos a llamarle, me decía, es de los ricos, toda esta parte es de los pobres. Y te quedas asombrado, ¿eh? Unos cafetales hermosos y del otro lado, seco. Yo te hago esta pregunta, ¿quién lo hace? Dios. Sí. Normalmente como congregación levantamos promesas de fe 2 veces al año. ¿Y saben por qué lo hacemos? Para dar pasos de fe y que tú puedas ver en tu corazón y en tus finanzas, con tus negocios, donde tú puedas ver la mano de Dios en tu vida, ¿sí? En la vida de tus hijos, porque Dios quiere bendecirte. Y yo me acuerdo una vez que yo le dije a mi suegro, yo estaba chico y siempre hemos levantado de esa manera, y yo le decía, ¿y por qué se levantan? Me decía, siempre hemos visto que la gente se acostumbra y deja de confiar en Dios. Dice, y estas dos partes hacemos para que ellos crezcan en fe y puedan ver la mano de Dios en sus vidas y en sus familias. ¿Sí? Y podíamos ver, yo me maravillaba cómo Dios veía gente que decía, es que Dios me bendijo, Dios, yo empecé, prometí, la verdad, Dios se me abrió los cielos y lo que yo estaba peleando, Dios me abrió el panorama y me dio inteligencia, se hizo un negocio, se hizo esto, recibí esto y todo. ¿Y sabes qué? La gente eso pasa y crece en fe.